powerlifting es una disciplina donde tenemos 3 levantamientos. En ellos hacemos una expresión de nuestra fuerza máxima. Tenemos la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Se trata de levantar lo máximo posible en cada uno de ellos. Tienes 3 intentos por cada levantamiento y se hace una suma del total que hayas levantado en cada uno. Y con ese total que tienes es lo que te posiciona más arriba o más abajo. Yo quería ser fuerte, venía de haber tenido una lesión en la rodilla bastante joven y esto me hizo darme cuenta que si yo entrenaba fuerte, si yo levantaba kilos en sentadilla, en peso muerto, la rodilla no me dolía. Si yo no entrenaba o entrenaba de una forma en la que tal vez pues tuviera mayor impacto o tuviera un mayor número de repeticiones, veía que la rodilla me dolía. Ahí nació como mi amor hacia la sentadilla. Yo podía a lo mejor estar una semana sin entrenar, pero no sin hacer sentadilla. Me daba, vale, no entreno esta semana, pero sentadilla sí tengo que hacer de powerlifter. Somos personas que necesitamos tener un movimiento. Este deporte se practica en un plano, sería en un plano sagital. Hay que entender cómo se está moviendo esta persona en el resto de planos, ver qué experiencia tiene previa con el entrenamiento. Si no sabes moverte, no puedes llegar ahí. No puedes jugar al fútbol si no sabes correr. Creo que practico el powerlifting porque es una forma de yo mismo ver logros. Cuando tú estás en el día a día, tal vez no valoras ciertos esfuerzos que haces, esos gestos de ir a entrenar a deshoras, sacar un huequito para acá, ir de allí hacia acá, y cuando llegas a una competición dices, hostia tío, he podido conseguir. Mi mayor logro sería haber sido capaz de competir a pesar de que el escenario tal vez no ha sido el más adecuado en cuanto a factores externos. ¿Suplementos que consideras que sean vitales o necesarios en el ámbito del powerlifting? Realmente ninguno, nada, por evidencia científica, pues el monohidrato de creatina, principalmente porque este deporte se trabaja sobre todo, si hablamos de vía energética, esta primera vía que usamos, que serían los fosfágenos. Si tú vas a hacer un sprint, los primeros 10 metros que voy a correr, va a utilizar los fosfágenos. Si yo voy a levantar una carga, una repetición, 3 repeticiones, mi gasolina premium inmediata van a ser los fosfágenos. Y la creatina, y de forma muy directa, te va a ayudar a que esté algo más lleno y tenga a lo mejor algo más de capacidad. El powerlifting en general me aporta tener esa resiliencia, me aporta una vista a largo plazo, me aporta el ser paciente, el tener una conexión. Que en ese momento eres tú en el que diariamente te escuchas a ti, al mismo tiempo que entrenas, poder tener una meditación, una conexión contigo, un foco atencional en el que verdadera y únicamente en ese momento está la barra y ya, porque es que si no está la barra y ya no sale bien la cosa. Eso creo que es lo que me mantiene, incluso en épocas en las que pues puedes perder el foco o la ganas de entrenar, el decir, no, es que hago esto porque sé el bien que me hace. Chavales, hoy os traigo por aquí un nuevo vídeo donde hablaremos con Miguel Casares, un profesional del entrenamiento y de la nutrición que ha participado y se está preparando para participar en competiciones de powerlifting. Así que abordaremos con él un montón de preguntas, tanto del entrenamiento como de la alimentación, incluso fuera de todo eso que es el ámbito social, porque ¿qué mejor que alguien que es un profesional de la nutrición y del entrenamiento y que además también ha participado en estas competiciones, que saber cómo es todo este mundo, saber todo lo que hay oculto, cómo puede una persona, un deportista de powerlifter, ir aumentando en esas cargas para levantar esos pesos y no sufrir ninguna lesión. Además también el lado oculto que es la alimentación que ingiere estas personas para poder ir aumentando de peso, para tener energía, para que pueda llegar a hacer estas proezas. Incluso también un poco conocer si hay algún suplemento que se pueda llegar a tomar y que sean esenciales en este mundo. Vamos a ir con el vídeo, pero antes dadle like, suscribiros si no lo estáis y compartidlo a toda aquella persona que le pueda gustar y le pueda resultar interesante. Y ahora sí que sí, vayamos con el vídeo. Bueno chavales, pues aquí estamos con Miguel Casares, que vamos a hacerle la primera pregunta para conocer quién es y a qué te dedicas. Coméntanos. Bueno, pues lo primero de todo, gracias Pablo por invitarme. Gracias a ti por venir, que nos ha costado bastante hacer este vídeo. Además bastante, y llevábamos sin vernos pues ¿cuántos años? Unos 3 por lo menos. Bueno, o más. O más. Sí. Y nada, bueno, pues yo soy Miguel Casares, soy dietista y entrenador y estudié con Pablo. Ese es el motivo principal por el que estamos aquí, el nexo de unión mayoritario, ¿no? Y bueno, a día de hoy pues me dedico únicamente al entrenamiento de forma online. He trabajado estos años atrás con distintas personas en cuanto a pues, patologías, enfocado al entrenamiento en grupos reducidos, en centros de entrenamiento, y todo esto lo he ido llevando con la nutrición, he ido compaginando ambas cosas. Principalmente pues a día de hoy puedo decir que mi fuente es esa, mi nicho principal, pues el entrenamiento online.
Y bueno, también como podemos ver aquí, que ha participado en competiciones de powerlifting, que es por eso por lo que también vamos a enfocar en ese ámbito. Vamos a ir con la primera pregunta en relación con el entrenamiento enfocado a esto mismo, a este deporte. Y es que, ¿cómo y cuándo empezaste con el tema de powerlifting? Porque yo te conocía y sé que te gustaba mucho el levantamiento de peso. Bueno, antes también explica qué es el powerlifting, para quien no lo sepa. Sí, eso es buena. Es importante. Es importante. Bueno, pues el powerlifting es una modalidad, una disciplina deportiva. Los que practicamos power para llevarlo pues, a la población general, decimos que como la halterofilia, pues al ser la halterofilia pues, un deporte olímpico es como más reconocido. Ah, vale, sí, pues entonces me suena algo. Pero bueno, en resumen, es una disciplina donde tenemos 3 levantamientos y en ellos hacemos una expresión de nuestra fuerza máxima. Entonces, tenemos la sentadilla, tenemos el press de banca y el peso muerto. En estos 3 movimientos, de cara a la competición, se trata de levantar lo máximo posible en cada uno de ellos. Tienes 3 intentos por cada levantamiento y se hace una suma del total que haya levantado en cada uno. Es decir, ha levantado 100 kilos en sentadilla, ha levantado 100 kilos en press banca y ha levantado 100 kilos en peso muerto. Pues tu total es de 300 kilos y con ese total que tienes es lo que te posiciona más arriba o más abajo. Interesante. Y luego ya el tema de cómo empezaste a hacer eso, a decir, pues mira, voy a meterme a hacer powerlifting. Bueno, pues el powerlifting, la verdad es que es una disciplina que desde que empecé a entrenar fuerza, desde el 2015 aproximadamente, ya la conocía por casualidades, digamos, geográficas, tal, en mi zona hay mucha historia, iba a decir, no es la palabra, sino hay mucho powerlifting, de hecho en Granada también, y yo conocía este deporte y esta disciplina, y no es que lo practicara como tal, pero sí me gustaba orientar mi entrenamiento en base a mover más kilos. Es algo que me llamaba la atención, yo quería ser fuerte, venía de haber tenido una lesión en la rodilla, bastante joven, y esto me hizo darme cuenta que si yo entrenaba fuerte, si yo levantaba kilos en sentadilla, en peso muerto, la rodilla no me dolía. Si yo no entrenaba o entrenaba de una forma en la que tal vez pues tuviera mayor impacto o tuviera un mayor número de repeticiones, esto es lo que me ocurría por aquel momento, veía que la rodilla me dolía. Entonces ahí nació como mi amor hacia la sentadilla, más que a cualquier movimiento, y es que yo podía a lo mejor estar una semana sin entrenar, pero no sin hacer sentadillas. Me daba, vale, no entreno esta semana, pero sentadillas sí tengo que hacer, porque yo lo asociaba con dolor. A partir de ahí, pues poco a poco te vas introduciendo, vas conociendo gente, ya con el boom en 2016-2017 empieza a crecer un poco en YouTube, se empieza a hablar de esta disciplina, de programación, y pues cuando te quieres dar cuenta, pues dices, hostia, no soy un atleta de élite, ni mucho menos, ni parecido, pero llevo practicando esto sin darme cuenta bastantes años. Es interesante porque empezaste con el tema del powerlifting, que es algo que levanta mucho peso a raíz de una lesión que tenía en la rodilla, y vas levantando cada vez más peso y te notabas que no te dolía. Luego ya después fue creciendo, viendo que crecía este mundo de este deporte. Pero es curioso, ¿eh? Algo que mucha gente ve cuando ves que levanta muchísimo peso y dice se va a lesionar, se va a partir la rodilla, la pierna o los brazos, y tú empezaste por una lesión. Totalmente. Está muy bien. De hecho, mi madre siempre me dice y me decía sobre todo, ¿te vas a hacer daño o la rodilla o tal? Y yo trataba de explicarle a mis padres de no, si no hago esto es como me duele. Es decir, sé que no lo vas a entender, pero me duele si no hago esto. A ver, dentro de lo que cabe es una expresión de cómo muestra el cuerpo que la importancia que tiene el músculo. Claro. Cómo protege el músculo, porque sí que es verdad que tenemos las articulaciones, por ejemplo en la rodilla, con todos los tendones, que llegan a proteger, pero lo que más protege a las articulaciones es el músculo. Y si lo trabajas, pues impide ese dolor. Totalmente. Que no tienes que centrarte, no voy a levantar mucho peso, porque es que si no me lesiono. No, si tú trabajas ese músculo te va a proteger. Totalmente. Vale, ahora pasando a la siguiente pregunta, todavía con el entrenamiento, ¿cómo es la estructura de rutina de un entrenamiento para un powerlifter? Ok, a ver, aquí podríamos ir a diferentes formas de programar, ¿vale? La programación, digamos que tiene un espectro bastante amplio y al final puedes tirar más por una vertiente, por una, digamos, metodología o por lo que más haya mamado un entrenador, si es más de una corriente americana, de una escuela soviética. Pero digamos que al final cada maestrillo tiene su librillo y cuanto más sepa un entrenador de powerlifting,
más herramientas va a tener, ¿vale? Entonces, no te podría decir de una forma cerrada, que sí te voy a decir cómo, pero no te podría decir de una forma cerrada, pues así es como se tiene que programar o así es como lo tienes que hacer para progresar en powerlifting, sino que ahí entraría un poco el concepto de individualización en este deporte. Tenemos diferentes herramientas, diferentes formas tanto de hacer pues una selección de ejercicios no tan específicos, que son los movimientos de competición, y otras formas. Y luego, por otro lado, tenemos unas formas de programación que vienen siendo más, pues, empezar construyendo una base por lo menos específico, que sería, pues, los movimientos que se hacen en competición, hasta llegar a la competición y hacer estos movimientos de forma específica. Y luego, por ejemplo, tenemos otras vertientes que parten desde una forma más específica desde el principio y de ahí se trata de ir escalando. O sea, el tuyo, el que tú te llegas a centrar, sería más bien como la primera, o porque, claro, como había dicho, cada maestrillo tiene su librillo y cuando individualiza con una persona hay algo que le puede venir mejor o peor, porque cada persona repercute esa forma de entrenamiento de forma diferente. Totalmente. ¿Cómo sería, por así decirlo, aunque sea lo mejor o lo peor, no lo sé, pero cómo sería la forma en la que tú llegas a practicar eso? Vale. Hay que entender el contexto de la persona antes de irnos más a lo específico o a lo inespecífico, y es que antes de powerlifter somos personas que necesitamos tener un movimiento. Este deporte se practica en un plano en concreto, ¿vale? Sería en un plano sagital. Entonces hay que entender cómo se está moviendo esta persona en el resto de planos, ver qué experiencia tiene previa con el entrenamiento, porque no me vale de nada ponerte a hacer una sentadilla de competición, low bar, que al final requiere de cierta habilidad técnica, si no tienes una base asentada en cuanto a pues, esa disociación lumbopélvica, en cuanto a tus patrones de movimiento. Si no sabes moverte, no puedes llegar ahí, ¿vale? Es decir, no puedes jugar al fútbol si no sabes correr. Es decir, necesitas primero unas pautas básicas, sí, para empezar. Totalmente. Entonces, digamos que la forma requiere de, si el individuo tiene ya experiencia previa con el entrenamiento de fuerza, no orientado al powerlifting, o si eres una persona completamente ajena a este mundillo, desde dónde empezamos. Entonces se trataría de, primero, vamos a construir unos cimientos, y este es un error que veo mucha gente, sobre todo en población más joven, que son chavales a lo mejor que se apuntan con 16, 18 años al gimnasio, han visto antes de entrar al gimnasio ya a un powerlifter en redes sociales, ya directamente se apuntan porque quieren hacer esa sentadilla, ese peso muerto, esa banca. Esto, bajo mi punto de vista, tiene las patas muy cortas, porque tarde o temprano vas a tener pues un techo que te va a capar, que te va a decir, oye, has venido por aquí, ha habido cierto progreso, pero esto hay que trabajarlo. Entonces digamos que la forma base, independientemente del deporte que practiques, sería el movimiento. Aprende a moverte y después de eso vámonos a lo sí, específico. y sobre todo en este tipo de deporte, porque levantar tanto peso, como tenga un movimiento ligeramente diferente a lo que viene a ser el movimiento correcto de tu cuerpo, porque hay un movimiento correcto, pero está la armonización en general y no todo el mundo puede generar el mismo movimiento. Entonces, si tú no haces ese movimiento que tu cuerpo debería de hacer porque te pasas de peso o lo que sea, sí que es verdad que puedes correr un alto riesgo de lesionarte, ¿no? Bueno, al levantar ese peso tan grande. Sí, o sea, al final, más que me gusta algo que has dicho de la técnica tuya, es decir, no, esta es la técnica correcta o así es como se hace una sentadilla. No, la sentadilla se puede hacer de mil maneras. ¿Cómo debes de hacer tú la sentadilla? Y bien es cierto que cuando corremos el riesgo de lesión es cuando todos esos tejidos y esas estructuras, incluso más pasivas, que no tiene por qué ser directamente pues irme a la vértebra, sino todas esas estructuras que rodean la zona no tienen la capacidad para exponerse a X carga. Entonces, digamos que el riesgo de lesión principalmente surge ahí. Y continuando con esto mismo de la progresión en el entrenamiento, ¿cómo haces o cómo propones a una persona que pase de levantar 0 kilos, es decir, en un press de banca con la barra sola, a ir subiendo de peso poco a poco para, a la hora de llegar a una competición, aumentar esa carga, aumentar ese peso que llegue a levantar, yo que sé, de barra 0 kilos a barra 100 kilos? Ok, al final tenemos que saber controlar el punto en el que estemos generando un progreso, pero tampoco estemos explotando ese progreso y no, o sea, al final el tanto empujar nos exponga a no poder avanzar. Si yo al final te estoy diciendo a ti continuamente, Pablo, tienes que tirar ese muro, y
tu forma de tirar el muro es aplicar toda la fuerza máxima posible con tus manos, posiblemente te rompas tú antes que el muro, porque tiene una capacidad X de aplicar fuerza. Ahora, si te digo, Pablo, tienes que tirar ese muro en estos meses, posiblemente si tú vas empujando el muro, aplicando una fuerza que sea correspondiente en cuanto a lo que le está generando al muro, el daño que le está haciendo y la recuperación que tú vas teniendo para empujar ese muro, posiblemente cuando pasen unos meses vas a tirar el muro de una forma más eficiente. Aquí lo podría llevar a algo parecido. La gente tiene el concepto de que al final siempre se entrena pesado o alta intensidad porque ven grandes cargas en la barra, pero el entrenamiento en general, en la gran mayoría del año, siempre nos movemos en los movimientos básicos, entendiendo por básicos la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Nos movemos por esfuerzos algo alejados de lo que viene siendo el fallo, del esfuerzo máximo, el del 1RM. Ahora bien, si tenemos una competición en X momento, se trata de encontrar protocolos en cuanto a selección de series, a qué intensidades, cuántas series de cada ejercicio me estoy moviendo bien, estimando el 1RM. Es decir, yo voy a hacer una estimación de mi 1RM, ¿ok? Pero no haciendo ese 1RM todos los días, sino voy a entender la semana en cuanto a dónde tengo la competición, qué es lo que busco en este momento para que me dé X información antes de llegar a la competición. Voy a ir generando una base, ese trabajo, y voy a tratar de expresar ese trabajo de cara a la competición. Pero donde hay que expresarlo es en la competición, no en el gimnasio todos los días. Se trata en cierto modo de construir, no de destruir. Es decir, que tú vas dándole esa progresión al músculo, que vayas sintiendo ese estímulo poco a poco hasta llegar ahí. Que una pregunta que en relación ya cuando llegas a esa competición, ¿vas directamente a hacer ese 1RM? ¿Vas a más? ¿Vas a menos? ¿Cómo? Porque si fallas, supongo que tienes varios intentos, pero no te la puedas jugar todo a tu peso exacto. Hay gente que puede ir incluso a muchísimo más porque se siente más confiado, empieza por poco. ¿Cómo se llega a hacer luego en la competición? Vale, en la competición, para contextualizar aquí un poco, hay diferentes... no eres powerlifter y compites con el campeón de España directamente, ¿vale? Sino que hay distintas divisiones. Entonces, hay que entender qué división y qué categoría de peso es la que tú estás, y también la edad. Entonces, supongamos un poco el motivo con el mindset con el que puedes ir a la competición, que tú eres una persona de 25 años, compites en categoría absoluta, ¿vale? Y compites en categoría menos 105. Y vas a competir en una división que sería AEP2. Sería el salto antes de llegar a AEP1, que sería a nivel nacional, ¿ok? Lo más grande. Eso es. Entonces, yo tengo que hacer X marca, supongamos que mi objetivo es hacer la marca clasificatoria para poder ir a un EP1, mi forma de afrontar la competición es hacer la selección de intentos que me permitan clasificarme para la EP1, si ese es mi objetivo en la competición. A lo mejor tengo como objetivo de competición romper un récord en sentadilla, ¿vale? A lo mejor tengo como objetivo en la competición exponerme a ella. Entonces, hay que entender el escenario para saber cómo voy a hacer los intentos, cómo tal. Ahora bien, normalmente, en general, cuando vas a hacer cada movimiento, tienes 3 intentos por levantamiento. Vas a hacer un primer intento, hay una zona de aproximación. Entonces, a ti te llaman en tarima, hay una zona de calentamiento y tú vas haciendo las aproximaciones. Tú has dado los kilos con los que vas a abrir, pero no lo que vas a hacer en el segundo y en el tercer intento. Cuando has aproximado, sale a tirar y el primer levantamiento tiene que ser un levantamiento seguro, que te meta en juego, que ya bajo las órdenes del juez, das tu paseo fuera de tarima, van saliendo los siguientes levantadores y empieza el segundo intento. Ahí pues ya, dependiendo del tipo de levantador, hará un salto más grande, más pequeño, dependiendo de cómo esto le fatigue, y cuando has hecho eso, pues en teoría el tercer intento es donde vas ya a empujarlo, porque el primero y el segundo ya lo has hecho válido, ya tienes al menos esos kilos. Entonces digamos que... Te asegura y luego ya va a jugártela, ¿no? Se podría decir, sí. ¿No? La siguiente pregunta en relación todavía con el entrenamiento, cuando incluso sea o no programándote para el mismo powerlifting, ¿tienes algún ejercicio que sea favorito o esencial en este tipo de deporte? Bueno, yo al final, más que un ejercicio favorito como tal, sí le doy mucho valor a los movimientos básicos, como te digo, incluyendo otros movimientos más básicos, como una dominada,
como podría ser, por ejemplo, unos fondos, y entendiendo esos patrones de movimiento de nuestro cuerpo, ¿vale? Si nos vamos a las grandes articulaciones, rodilla, cadera, hombro, codo, podemos coger, seleccionar tanto la sentadilla como un patrón de movimiento tal vez más dominante de rodilla, y podría hacerlo favorito porque voy a entrenar de esa forma la articulación de la rodilla. Si cojo la cadera diría que el peso muerto, si cojo el hombro diría que el press banca. Ahora, quiero decir con esto que no de un movimiento como tal, de este movimiento es esencial, pero sí es verdad que los movimientos de powerlifting no tienen por qué darse como se dan en competición bajo el reglamento, pero si tú seleccionas 3 de esos movimientos, tal vez en esos 3 movimientos tienes 3 de los 4 grandes patrones de movimiento de tu cuerpo, que sería traccionar, que sería empujar, dominante de rodilla, dominante de cadera. Entonces, en general, para otro tipo de población, sí les recomiendo, como movimiento mío favorito, que independientemente de su forma de entrenar o de cómo lo hagan, pero estos patrones de movimiento deberían de darse. Es decir, que incluso lo más esencial para ti no es algo que se pueda, porque una dominada o unos fondos no lo asocia al levantamiento de powerlifting, sobre todo por eso, por darle esos movimientos a la articulación. Claro. Porque me fijo mucho que hacer mucho énfasis en el tema de movimientos articulares, Sí. ¿no? Que llega a ser lo más importante. Sí. Supongo que por eso mismo, por el tema de evitar lesiones, para trabajar esas articulaciones, ¿puede ser? No tanto, sino más bien por un tema de progreso. Es decir, si yo tengo una selección de ejercicios en la que yo voy a ir al gimnasio, y aquí te hablo de forma más profesional, no de forma pues como hobby, Sí. como practicante de powerlifting. Si yo tengo una persona y yo te digo, vale Pablo, vamos a ir al gimnasio, y va a ir con la mentalidad al gimnasio de que hoy tienes pues como primer ejercicio te vas a poner en la multipower y me vas a hacer 10 repeticiones, ¿vale? Vamos a hacer pecho hoy. Sí. Eso a largo plazo genera, primero, mucha menos adherencia y mucho menor control motor, que si partimos de una base donde se aprende ese movimiento, donde se aprendan estos patrones, ¿ok? Entonces, no es que lo otro no sirva, pero sí es verdad que hago mucho énfasis en que se dé esta selección más multiarticular para que aprendas a moverte, para que tengas la capacidad de disociar lo que es un movimiento de tu hombro con un movimiento de tu codo. Si al final empiezo ya directamente por patrones de movimientos más simples, como puede ser, pues, no sé, una flexión de codo para trabajar el bíceps, Sí. buah, pues a lo mejor si eres una persona que no tiene mucha experiencia y no tiene unas bases sólidas creadas, que vaya al gimnasio a hacer bíceps, que es un movimiento de flexión de codo donde va a invertir posiblemente entre 45 minutos y 1 hora, a largo plazo sea menos eficiente que esos 45 minutos o 1 hora la inviertas en hacer movimientos más holísticos, que involucren más grupos musculares y que te ponga más a cierto control motor, que el que te ponga a hacer un bíceps. Claro, eso es algo muy importante, sobre todo también en vuestro ámbito, en el tema del powerlifting, que es el hecho de que la fuerza no solamente está en el músculo, también está en las neuronas, que tiene que enviar esa señal, ese impulso eléctrico, porque tú puedes tener un músculo, pero si tú no sabes enviar esa señal, no va a levantar ese peso, por mucho que tenga ese músculo. Total. Entonces, tú enfocas esos trabajos también esenciales para que tu cuerpo, tu cerebro, sea capaz de enviar esa señal. Ahora, la siguiente pregunta, en sí, antes justo de una competición, ¿cómo te puedes llegar a preparar mentalmente para competir? Porque ahí hay mucho en juego de... aunque sea algo más... Personal. Sí, personal, que tú quieras hacer por ti un hobby, ¿no? Levantar ese peso, pero ahí juegan muchos nervios, Sí. mucho tiempo entrenando, muchos meses de preparación. ¿Cómo te preparas mentalmente para poder hacer esos levantamientos y que no repercuta en ti? Porque algo va a repercutir, pero ¿cómo puedes calmarte o mentalizarte? Vale, lo primero es disfrutar entrenando. O sea, si tú entrenas con el objetivo de competición, lo vas a pasar mal y posiblemente no dures mucho practicando este deporte. Competir tiene que ser el fruto de que tú disfrutes entrenando, y digamos que es un momento para ti, para disfrutar. Entonces, ahí hay que entenderlo así a la hora de tomar la decisión de, vale, voy a competir o no, porque la gente, esto me ha pasado también con muchos clientes que me llegan, y ya no solo en el ámbito del powerlifting, sino quiero perder grasa abdominal, quiero sacar, y ya me vienen con el discurso de quiero competir. Sé que hay categorías de culturismo, es decir, si tú ya partes con la base de que estás haciendo esto porque quieres competir, no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo porque quieres que la gente te vea compitiendo.
Entonces, lo primero y esencial, eso, si al menos quieres durar cierto tiempo. Si lo que quieres es hacer una competición de powerlifting, que te echen unas fotos y tenerlas de recuerdo, pues ya está. Entonces, si tienes esto asentado, seguramente cuando se acerque la competición no vas a tener que hacer mucho trabajo a nivel mental, porque entiendes la situación, sabes que, bueno, en cierto modo, salvo que seas una persona que compite a nivel nacional, que te está jugando pues cierta repercusión a nivel pues mediático dentro del mundillo, Sí. Ahora si eres una persona pues como yo, sin más que era un chaval que practica este deporte, que lo hace porque le mola y va a competir, al final no tiene por qué haber mucho trabajo a nivel mental. Si es cierto que las noches de antes pues puedes sobrepensar un poco se me ha olvidado hacer sentadillas, o la noche de antes de Dios, es que voy a llegar, y te imaginas a lo mejor el peor escenario posible, pero no se da si tienes esta mentalidad a la hora de practicar el deporte. ¿Y cuál sería el mayor logro que has podido conseguir, sea en powerlifting o no? ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor logro? Pues al final creo que practico el powerlifting porque es una forma de yo mismo ver logros. Es decir, cuando tú estás en el día a día, la normalidad, tal vez no valoras ciertos esfuerzos que haces, ciertos, pues, esos gestos de ir a entrenar a deshora, sacar un huequito para acá, ir de allí hacia acá. Y cuando llegas a una competición de, pues, por ejemplo, esta disciplina, dices, hostia, tío, he podido conseguir esto. Entonces, mi mayor logro sería, en cierto modo, las veces que he competido, haber sido capaz de competir, salvo, a pesar de que el escenario tal vez no ha sido el más adecuado en cuanto a factores externos y demás. Y ahora, sobre todo, te diría que en cuanto a logro personal, tener la capacidad de entender muy bien cuando hay X momentos, que eso al principio te cuesta mucho asumirlo, y cuando hay otros momentos. Es decir, ni todo es tan malo, ni todo se viene abajo en este deporte porque estás acumulando a lo mejor un mal mes o una racha de malos meses, ni todo es tan bueno cuando te sientes en tu peak y dices, Dios, es que como siga así voy a levantar 400 kilos el mes que viene. Sí. Entonces, eso es un gran logro, sobre todo a la hora de tener esa madurez, de decir, ser más lineal, no ir por picos emocionales en cuanto a ahora sí, ahora esto es una mierda, ahora esto es la polla, sino entenderlo más de ese momento. Vale, ahora pasando al tema de la nutrición, a lo mejor puede que hagamos alguna otra pregunta más de entrenamiento, pero vamos a enfocarnos más ahora en el ámbito de la nutrición, y es el tipo de dieta que llevas a cabo, los ajustes que puedas llegar a hacer para ir poco a poco en estas fases de entrenamiento. Ok, en general, a lo largo de la temporada o del año, la nutrición en un powerlifter no es muy compleja como tal, no requiere tal vez de grandes hazañas en cuanto a timing de estos macronutrientes. Simplemente es cierto que se prioriza sobre todo pues, los hidratos de carbono para tener los depósitos de glucógeno tanto musculares como hepáticos llenos. Algo muy demonizado a día de hoy en la sociedad, de los hidratos, como antes se llevaba las grasas, que a día de hoy todavía sigue, pues con los hidratos de carbono. Tú en tu campo obviamente no, porque necesitas esa energía. Necesitas, digamos, esa energía, y el músculo al final tiene una capacidad de contracción muscular mayor cuando tenemos pues el glucógeno a través de los hidratos de carbono más lleno, digamos. Entonces, si no tienes una buena reserva o ingieres una fuente decente de hidratos de carbono, al final sí vas a poder entrenar, puedes progresar, pero ¿por qué no echarle gasolina premium, digamos, ¿no? Cuando si sé que esto es lo eficiente y la evidencia lo avala, ¿por qué me voy a conformar con X? Entonces, por parte de la nutrición, al final te mueves en torno a, salvo que estés haciendo una subida de categoría, te sueles mover en un entorno calórico que está más o menos en tu norma calórica, ¿vale? En base a las calorías totales de mantenimiento que tú requieres. Habrá momentos tal vez en los que pues te interese subir algo más este total, momentos en los que menos, o si te interesa después de haber competido, pues oye, estoy pasadito de grasa, me he centrado demasiado en esto y me he descuidado tal vez un poco más la alimentación, pues hago ciertos ajustes, una pequeña etapa de, como se dice ahora, bueno, mini cut, ¿no? Vamos a, durante estas semanas tal vez la prioridad no es tanto el rendimiento, sino mejorar mi composición corporal. Y luego, en cuanto a la ingesta, pues bueno, si sabemos a qué hora vamos a entrenar y de seguido suele ser así, que no es algo súper aleatorio, pues al final se trata de que las comidas, tanto previas como más cercanas, por delante y por detrás a la hora del entrenamiento, pues tengan
un alto contenido en hidratos de carbono en las horas previas de entrenar, pues que estos sean tal vez de más rápida absorción, y luego pues después de entrenar volver a llenar esos depósitos de glucógeno, y el resto de macronutrientes como la proteína y la grasa pues se trataría de completarlos a lo largo del día. Y el tema de los alimentos, el tipo, yo imagino, a ver, en tu campo a lo mejor no tanto porque no llegas a hacer una competición en lo de los top, pero claro, necesitas muchos hidratos, también necesitas muchas calorías. Esos hidratos no serán solamente de fruta. No, bueno, a ver, al final tú bien sabes que la matriz nutricional del alimento no es lo mismo que, digamos, pues sacarosa de aquí o fructosa de aquí, sino que es importante, y evidentemente pues tampoco quiero tener un cáncer de colon en 5 años, ¿no? Por estar comiendo como un niño de 5 años. Chuchería. Claro, chuchería. Y tal vez hay opciones bastante más interesantes como geles o como ciertos tipos de, pues, maltodextrosa, milopestina que se puede ingerir, pero sí es cierto que tal vez se asocia con qué es buena alimentación, o sea, qué es comer bien y qué es comer mal. A lo mejor ve a una persona compitiendo, y me lo llevo a lo mejor al campo de la Olimpiada, ve a cualquier deportista de élite compitiendo y automáticamente en la cabeza se viene que ese tío estará comiendo lechuga y tomate por la noche. Pollo y arroz. Claro, y no es así, o sea, al final para llegar a un rendimiento necesitas de gran cantidad de energía. Y ahora bien, pues hay momentos en los que tal vez optas por alimentos que en cuanto a esa matriz nutricional no es tan interesante por el aporte que puede tener del tipo de micronutrientes y demás, pero es lo que necesitas. Pero necesitas esa energía. Claro. Es decir, tú le echas, como bien has dicho antes, gasolina a tu cuerpo, pero porque la vas a utilizar. Eso. No podemos comparar una persona normal y corriente que no va a competir en absolutamente nada y basar su hidratos de carbono, su contenido de hidratos de carbono, porque están buenos siempre, pues yo que sé, en pizza, bueno, en harinas refinadas, ultraprocesados, y luego porque dice, o este powerlifter, o este atleta, este corredor, sí se mete tremenda cantidad de cereales de chocolate, por ejemplo, pero claro, porque a él lo va a utilizar, él va a necesitar esa energía, ese chute tan rápido que tiene. Claro. En tu campo lo necesitas, en el campo de una persona normal y corriente, de vez en cuando sí, por tener esa flexibilidad. Claro. Pero no va a ser lo esencial suyo. Tú necesitas esa potencia. Y luego también un poco en el tema del peso corporal. Porque en otros deportes sí que es verdad que tú ves a un atleta, un corredor, un físico o un futbolista, un físico fino que siempre se asocia la masa muscular y la poca grasa con el tema de la salud. Pero claro, en powerlifting no es tanto así. Ese físico no se asocia tanto a salud. O sea, se ve que está grande, está fuerte, pero tiene ese porcentaje de grasa aumentado. ¿Cómo hacéis para controlar eso? Porque es sano, es saludable, eso repercute negativamente en la salud, pero positivamente en el entreno. ¿Cómo se asocia? Sí, a ver, si te vas a la élite de este deporte y te vas a categorías de peso pues que no sean, vamos a llamarlas ligeras, menos 83, o sea, de ahí para abajo, si te vas a categorías como menos 93, menos 105, incluso menos 120, verás gente que no está tan pasada de grasa, es decir, son categorías de peso que están asentadas, llevan... Sí, pero no es tan llamativo, ¿no? Porque claro, no levanta esa cantidad de peso. No, o sea, me explico, cuando el perfil, el atleta, es un atleta, estamos hablando de un atleta profesional, no, pues a lo mejor, vamos a poner mi caso, si tú ves un campeonato europeo, incluso un campeonato nacional, va a ver la diferencia que hay entre físicos en menos 105, de qué físico es el que presenta estos atletas, con la categoría menos 105, pues en un campeonato de Andalucía, ¿no? Sí. Es decir, al final estos kilos se asientan, pero es verdad que cuando tú no eres una persona que plenamente se dedica a esto, no llevas 10 años, 15 años practicando esa modalidad deportiva, no tienes asentado una categoría de peso, pues prescinde en cierto modo más de la apariencia estética, que lo que te puede aportar pues está ese pelín más pasado de grasa. ¿Por qué al final? Porque si yo al final ocupo más, tengo más masa, tanto muscular como lo que implica pues tener más masa muscular, cierto porcentaje de graso más elevado, en cierto modo pues en sentadilla voy a tener pues una mayor ayuda en cuanto a lo que esta grasa va a hacer, pues me va a equilibrar, me va a hacer más verticalidad en el movimiento, me va a dar más rebote, tener mayor masa, en press de banca si voy a bajar, voy a recortar en cierto modo, si soy más ancho, la bajada, ¿no? La bajada, eso es. Entonces,
¿Cómo se lleva a nivel de salud? Como te digo, al final llega un punto, como puede ser mi caso, donde pues, he estado en categoría menos 105 este año. Ahora no me siento muy cómodo con mi cuerpo y después de competir, pues haré un ajuste porque al final también vivo el día a día, sé lo que me conlleva tener este porcentaje de grasa, entonces se trata poco a poco de ir madurando esa categoría de peso. Por lo tanto, podríamos decir que el peso de un powerlifter no sería saludable porque también te repercute en el día a día de sentirte, tienes que llevar mucho peso, de sentirte cansado, de sentirte fatigado, pero es necesario para eso mismo, para competir, porque también, ojo, cuidado, asociamos mucho los físicos de futbolistas al estar tan finos o de luchadores de MMA que están tan finos y están saludables, pero no es el caso, claro, porque también bajan o incluso culturistas, claro, bajan una barbaridad de grasa, de su porcentaje graso, y eso les repercute negativamente. Claro. Es decir, ellos se enfocan a competir, no se enfocan a tener una vida saludable. Entonces, en el momento no es lo mismo su físico que luego después de esa competición, como te has dicho, que luego tienes tu vida y luego cambia. Sí. Y va, pues eso, modificando tus hábitos, ¿no? Sí. Y luego ya, última pregunta por el tema de alimentación, suplementos que consideras que sean vitales o necesarios en el ámbito del powerlifting. A lo mejor no ninguno, a lo mejor sí. ¿Qué suplementos podrías recomendar tú o a ti te resultan esenciales? Bueno, yo te voy a decir una respuesta aquí que pues no es llamativa, pero realmente ninguno. O sea, al final, por evidencia científica, pues el monohidrato de creatina, principalmente porque este deporte bueno, se trabaja sobre todo, si hablamos de vías energéticas, entendiendo pues vías más glucolíticas, vías más oxidativas, y esta primera vía que usamos, que serían los fosfágenos, ¿vale? Digamos que si tú vas a hacer un sprint, los primeros 10 metros que voy a correr, va a utilizar los fosfágenos. Si yo voy a levantar una carga, una repetición, a 3 repeticiones, la primera, mi gasolina premium inmediata, van a ser los fosfágenos. Y la creatina, en cierto modo, y de forma muy directa, te va a ayudar a que esté algo más lleno y tenga a lo mejor algo más de capacidad. Y bueno, luego ya en cuanto a la misma evidencia que tenemos de esta. Pero el resto de suplementos lo enfocaría más a suplementos que te puedan ayudar de forma más indirecta, como controlar el estrés, controlar la ansiedad, la higiene del sueño, pero no suplementos que te prometan una mejora directa en el rendimiento. Y en cuanto a la cafeína, sí, la para cafeína adelantar también sí, uniría a ello, pero cafeína no solamente café, yo me refiero a suplementos, las pastillas sí, estas de cafeína, también la metería en el mismo saco, ¿no? Sí, cogería, si tuviera que cogerte, te diría cafeína y creatina, o sea, al menos de forma directa que te repercute. ¿Y tú para tus competiciones has tomado las dos cosas? Sí, de forma normal, o sea, esto ya depende del sujeto. Yo sí incluyo la cafeína en los entrenamientos con dosis a lo mejor pues de 50 miligramos, que puede ser lo que contenga aproximadamente un café, o a lo mejor hay días que mira, estoy muerto y pues me meto una bebida energética que al final pues tiene unos 100, 150 y luego pues ya más de cara a competición, cuando la cosa se va apretando, ya pues sí incluyo cafeína en pastillas, que hay barbaridades, por ejemplo, compañeros, ¿no? O colegas de toda la vida que pues yo lo máximo que sé que puedo tolerar de cafeína para que no se me vaya, pues son en torno a unos 400, 500 miligramos, ¿vale? Cada pastilla de cafeína trae unos 200 miligramos. El otro día un colega de mi pueblo estaba tirando súper pesado la sentadilla y hablando así, igual estoy, no, 800 miligramos. Y digo, yo me tomo, a ver, el chaval pesa 120, ¿vale? Pero yo me tomo 800 miligramos de cafeína te explota el corazón. Más que me explota el corazón, o sea, te activa demasiado. Me vuelvo tonto. Que al final no es todo activarte, o sea, claro, activarte demasiado te puede repercutir negativamente. Tienes que buscar tu dosis exacta, ¿no? Eso, llega a un punto donde la cafeína hace su efecto, pero más allá de eso... Como la creatina también. La creatina incluso hay personas que les puede repercutir negativamente a la hora de absorberla, que tienen dificultades en tema de digerir, y la cafeína también. Hay gente que el tracto digestivo se le agita demasiado y pues bueno, pues que se tiene que ir al baño directamente. Entonces tienes que buscar la dosis exacta y también si ese suplemento te funciona o no te funciona. Eso, hay gente que no le viene bien la cafeína. Vale, y ahora ya, fuera de ámbito entrenar y alimentación, un poco de preguntas varias.
¿Cómo llega a gestionar y prevenir las lesiones que puedas tener a la hora de levantar tanto peso? Sobre todo incluso en la misma competición, porque ahí sí que juega estrés y ansiedad y que tú quieras hacerlo bien y que eso te repercute negativamente. ¿Cómo puedes tú gestionar todo eso? Lo primero es entender que el dolor existe y que el dolor tarde o temprano te va a aparecer, y si practicas este deporte, o bien sea CrossFit o bien sea usuario normal que va al gimnasio, tienes que entender que tarde o temprano vas a tener alguna molestia, porque es así, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo gestionas? Es no hacer algo alarmante. Esto lo aprendes con el paso de cuando ya pasas por varias lesiones, cuando entiendes el dolor, pero que no eres la única persona a la que le duele la espalda, no te has roto la columna, a lo mejor sí, pero no eres la única persona que está teniendo dolor, experimentando este dolor, sino que es tu cuerpo dándote una señal. Ahora, cuando aparece cierto dolor, tengo que, lo primero, no achacar únicamente la culpa al entrenamiento, salvo que el dolor haya sido un crack levantando la barra, pues ahí ve a urgencia, evidentemente, pero si es un dolor que aparece de una forma un poco irradiada, que no es algo súper localizado, sino sí me duele ahí, o en ciertos gestos, vamos a ver primero qué está pasando en cuanto a factores de estrés, factores de sueño y demás, porque el dolor es algo muy multifactorial. Cuando entiendes esto, a la hora de enfrentarte a él o de evitarlo, puedes tomar ciertas decisiones. Ejemplo, si yo estoy en un contexto en el que sé que en este momento, aunque a mí me gustaría, vamos a poner esta semana, ¿vale? Que para mí ha sido nefasta. Estoy en un contexto ahora mismo de bastante estrés o mala gestión del mismo, poca higiene de sueño, la calor me está repercutiendo, sé que no estoy en mis condiciones más óptimas. A mí me hubiera gustado apretar esta semana porque correspondía apretar, pero en mi toma de decisiones a la hora de levantar ciertas cargas, yo me estoy escuchando, estoy viendo cómo está funcionando mi cuerpo, incluso estoy ya escuchando ciertos ruidos que quieren aparecer. Ahí a lo mejor tengo que ajustar un poquito o bien la carga, o bien el número de series, o ser cauto. Es decir, tienes que escuchar mucho tu cuerpo, ¿no? Eso es, se trata de escuchar a tu cuerpo. Luego, las lesiones, por norma general, no se producen por el gesto como tal, es decir, si tú te has lesionado, vamos a imaginarnos que estoy haciendo press banca, ¿vale? Y de golpe me aparece un dolor en el hombro. Posiblemente, y sin el posiblemente, ese dolor no sea del gesto que estabas haciendo y en esa repetición porque ahí te apuntaron desde el universo y te dijeron dolor hay, sino que esto ya tiene un contexto detrás que se iba acumulando hasta que ya ahí pues el tejido ha dicho, oye, o me escucha o me escucha. Y tal vez puede que no haya lesión como tal, puede que simplemente sea una señalización de tu sistema diciendo, oye, dolor, ¿vale? Pero se trata de tener esto en cierto modo controlado, no hacer el fin del mundo cuando viene y saber qué herramientas tienes que aplicar en el momento y ser paciente. Y el tema, porque también puede ir con eso, con las lesiones y algo que has comentado antes, y es que has tenido épocas buenas, épocas malas. ¿Cómo has podido mantener esas ganas de querer seguir, ese entusiasmo y no caer y decir, bueno, a mitad de preparación o cerca de la competición tiro la toalla, no puedo seguir porque no puedo seguir entrenando con la misma potencia, la misma intensidad? ¿Cómo has podido gestionar eso? Creo que esto se trata de algo más personal que todo el mundo debe de hacer esto para practicar powerlifting. Yo encontré en el powerlifting una modalidad que me permite en épocas malas, aún no viéndole sentido a lo que estoy haciendo, hacerlo. Entonces, no es tanto por una mentalidad mía hacia el powerlifting, sino el powerlifting lo que me aporta. El powerlifting en general me aporta tener esa resiliencia, de entender también el momento de aguantar esa digamos, no sé lo que voy a pasar, pero estoy haciendo esto. Me aporta una vista a largo plazo. Me aporta el ser paciente, el tener una conexión. Y es que no es lo mismo que tú vayas al gimnasio a hacer un 3x12 repeticiones en una maquinita, a que estés en el gimnasio con una barra llena de kilos y digas, si me despisto un poco y miro para allá al espejo que uno que ha pasado, pues a lo mejor se le va la barra para el lado y el hombro claro, no sale muy bien. Entonces, la mentalidad en cuanto a que en ese momento eres tú en el que diariamente
te escucha a ti, tener esa oportunidad día a día de, al mismo tiempo que entrenas, poder tener una meditación, una conexión contigo, un foco atencional en el que verdadera y únicamente en ese momento está la barra y ya, porque es que si no está la barra y ya no sale bien la cosa. Eso creo que es lo que me mantiene, incluso en épocas en las que pues puedes perder el foco o las ganas de entrenar, el decir, no, es que hago esto porque sé el bien que me hace. Es decir, que aunque hayas tenido un día muy malo, para ti, la desconexión del día, sí, e incluso eso, entrenar, eso es, levantar ese peso, porque tú ahí, como bien has dicho y bien has apuntado, la meditación, te estás concentrando en el momento, no en lo que pasó ni en lo que pasará, claro, sino en el momento actual. También porque corre el riesgo de que claro, se te salga el hombro, como hemos comentado, claro, ¿no? Porque echas la miradilla, que te tengas que concentrar ahí y eso te hace despejarte. Y ahí, esa forma es la que tú tienes para mantener la motivación. Claro. Ahora bien, la que tú tienes. Luego ya cada uno tiene su estrategia, su forma, claro, de lidiar. Ahora bien, yo veo mucha gente que pues entrena, lunes y miércoles hace fuerza, martes y jueves va a meditación o hace yoga y no estoy diciendo que el powerlifting te aporte lo que te aporta el yoga, ni mucho menos, ni desprestigiando, pero un poco en mi cabeza es como, es que estoy haciendo una cosa que voy a meditar al mismo tiempo, que voy a escucharme lo que es mis pensamientos más rumiantes durante el día, que voy a tener un foco únicamente en eso. Entonces, agrupar todo eso al mismo tiempo que estás practicando pues, la disciplina deportiva que te gusta, pues es un poco brutal. O sea, sí, no es practico powerlifting y luego me voy a meditar. No, es que ya estoy meditando, practicando. Podríamos decir que matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Eso es. Vale, y ya ahora la última pregunta. ¿Cómo te ves tú? O sea, bueno, objetivos que tienes tanto a corto como a largo plazo. Ajá. Bueno, pues a corto plazo, asentarme, porque como te he comentado antes, pues me voy a vivir ahora a otra ciudad. Entonces todo este cambio repercute en cierto modo a la hora de afrontar mi entrenamiento, a la hora de cómo cuadrar mi trabajo y mi rutina a nivel de pues entrenador online. Y a corto plazo lo que veo es eso, meses ahora de pues seguir practicándolo como te he dicho, porque si no lo hago no rindo igual que puedo rendir, y todo eso asentarlo y en cierto modo reorganizar o calmar todo esto un poco. Y a largo plazo me veo, si te pongo perspectiva de aquí a 10 años, me veo tranquilo. Es decir, no te puedo decir haciendo esto y voy a ser el mejor en esto. No, tío, o sea, yo al final lo que hago a día de hoy, lo que he ido haciendo estos años atrás, ha sido lo que en el momento yo he considerado que era más oportuno. No te puedo decir que de aquí a 10 años voy a seguir haciendo lo mismo o voy a estar haciendo lo mismo. Sé que powerlifting posiblemente sí, pero no sé muy bien cómo enfocarlo. Lo que sí tengo claro es que seguramente irá enlazado con el entrenamiento y la nutrición. Entonces, sobre todo, teniendo tranquilidad, sabiendo que lo que hago ayuda a personas, sintiéndome tranquilo con que mi trabajo corresponde a lo que las personas vienen a mí, por lo que viene a mí, y a partir de ahí que todo fluya. Pues nada, chavales, ya hemos acabado la entrevista, no ha estado mal, ¿no, Miguel? Hemos abordado muchísimos temas, muchísimos más que me gustarían abordar, pero el tiempo es el que es y tampoco quiero hacer un vídeo excesivamente largo. Voy a dejar a Miguel ahora que diga unas últimas palabras, que se despida, que nos diga dónde encontrarlo. Bueno, en sí él tiene ya un Instagram que se llama Miguel Power Coach, ¿no? Eso es. De todas formas lo dejaré por abajo en la descripción para que podáis acceder al Instagram directamente. Incluso está trabajando en una página web que en cualquier momento cuando la tenga pues yo editaré la descripción y también la subiré. Pero bueno, te dejo a ti que te despidas, que hables, que le digas dónde encontrarte, cómo contactarte, lo que haces, todo. Bueno, pues como ha dicho Pablo, me podéis ver en Instagram, Miguel _, bueno, hecho así como si ya diciéndote, me lo tienes que poner aquí. No, estará. Me podéis encontrar en Instagram, que es la red social en la que principalmente me muevo, Miguel _ Power Coach, Power _ Coach, y bueno, en ella pues subo contenido básicamente no a diario, pero sí semanal, sobre cómo entrenar, basándome un poco en la biomecánica, qué cosas son mejores en el entrenamiento, selección de ejercicios, cómo un poco estructurar vuestro entrenamiento, y a partir de ahí pues podéis encontrarme también en el servicio que ofrezco, que no va ligado únicamente al powerlifting, sino en cuanto al entrenamiento de fuerza y esa recomposición corporal, tal vez que es lo que buscan más las personas a la hora de entrenar, haciendo un abordaje tanto desde el punto de vista de
del entrenamiento como de la nutrición para poder conseguir, pues como al final se llama el programa, fuerte y estético. Tener la capacidad de mover y mejorar en cuanto a carga en el gimnasio, eso creo que es algo que motiva y es bastante importante. Y luego por otro lado tener y mostrar un físico estético, aunque yo ahora mismo no lo tenga, pero voy a ello de nuevo. Ahora os recomiendo encarecidamente que vayáis a Instagram, tiene contenido brutal, o sea, lo explica muy bien, muy visual también, así que echadle un vistazo, contactad con él, quien necesite progresar tanto en el entrenamiento como en la alimentación. Y nada, chavales, espero que os haya gustado, si es así, dadle like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.